Crassuelo es el que difunde la versión de que él se estaba tomando unos tragos por Sí. ahí, que fue por casualidad que oyó los disparos. Bueno, mire, la exposición de lo que el argumento que dice el propio general Payá en su libro Trujillo, el último de los Césares, yo digo de manera jocosa, sin faltar el respeto a la seriedad del tema, que si yo hubiese sido el interrogador o el investigador, con ese argumento, si ese fue el argumento que él le dio al servicio de inteligencia, no debió salir libre nunca. Porque es muy cándido, ¿verdad? Y tratándose además de un oficial de la categoría de España, graduado en West Point, y además el hombre que realmente organizó el servicio de inteligencia militar, creo que fue su primer director. Sí, su primera encomienda. Sí, su primera encomienda. Y creo que, bueno, ya eso sería otra materia, que él tapizó desde su génesis mucho ese servicio de inteligencia. Sí, hizo un servicio fuera del país muy importante. Pero hay que comprender el asunto de España. Lo primero que hay una serie de acontecimientos que gravitan e impactan en lo que fue el 30 de mayo, en sus razones causales. Lo primero de ellos creo que fue el secuestro de Jesús de Galíndez. Y entonces no hay que perder de vista que el que organizó el secuestro fue Arturo Espaillá. Esa fue la misión de él. Y era a guisa de serlo, en el 61, era el único sobreviviente. Porque a partir del 57, Trujillo, alarmado, comienza a limpiar la huella. Suprimir. Sí, y entonces en el 57 muere Octavio de la Maza, es asesinado precisamente para tapar la huella, y es asesinado el piloto norteamericano Murphy, que en vez de atenuar el asunto, lo que hizo fue que lo agravó. Bueno, esa es una de las razones causales importantes. Y usted se pregunta, ¿por qué estaba metido el general Espaillá siendo un hombre de la confianza absoluta de Trujillo? Bueno, él se sabía condenado, porque mucha gente no sabe que el general Espaillá estaba en retiro ya cuando ocurre el 30 de mayo. Mire, pero ese es un dato escasamente manejado. Y él, que conocía el sistema, se sentía en salmuera, como decimos nosotros ya en el Cibao, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que esa es la motivación fundamental de él. Ya estaba en mala, inclusive, déjeme decir otro detalle interesante, él era el administrador de los astilleros navales, que se originó con dos compañías norteamericanas, que Trujillo compró, y después trajo al país. Bueno, pero siendo el administrador, el auditor era el papá de Johnny Aves, John Aves. Y entonces, él se sabía seriamente amenazado, porque cuando ocurre el 30 de mayo, él está enfrentando una investigación por malversación de fondo, de esa que se inventaba Trujillo, como pasó con Anselmo Paulino y como pasó con una serie de gente. O sea que esa es la motivación personal. Para pedir cuenta de no se puede considerar, y yo lo dejo muy claro, a Arturo Espaillá como miembro de la conspiración del 30 de mayo. Lo que dice el libro sobre las operaciones clandestinas es que, y esto es interesante, el proyecto de la eliminación de Trujillo, tras varios intentos de que se fuera por la buena, es un proyecto de Eisenhower. Y recuerden que Eisenhower se religió. Se religió. Y entonces, ese era un proyecto que comenzó a hacer eliminación física a finales de 1958. Después de los escándalos de Ranfi y una serie de asuntos, el secuestro de Galíndez, etc. Bueno, pero escúcheme, general, usted está vamos a dejarlo pendiente para está finalizando una década, porque eso finalizaba la década. La CIA y los norteamericanos tenían unos planes estratégicos en toda una reconfiguración política importante. Usted está explorando la posibilidad de que esos vectores también orientaran la política. No, eso es muy bien enfocado por usted. Pero vamos a hacerlo en el próximo segmento, con su permiso. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.
continuamos con esta interesante conversación, este diálogo con el general José Miguel Soto Jiménez a propósito de su libro Malfiní. Que pasiones académicas han exacerbado la línea de las mías y la capacidad de generar sus informaciones. Quería saltar un poco o hacer un paréntesis en el discurso, en la exposición que estaba haciendo el general Soto Jiménez, precisamente para preguntarle sobre el nombre, el título del libro, Malfiní. ¿De dónde viene? Malfiní es guaraguao, en creol, que tú sabes que el guaraguao es el halcón criollo, su nombre científico es Buteo jamaicensis. Y hay varios tipos de guaraguao. Bueno, pero el guaraguao, Malfiní, que es guaraguao en creol, alude a la frase que se le atribuye a Antonio de la Maza cuando puso o tiró el cadáver en el baúl, que dijo: este guaraguao ya no se comerá más pollito. Y usted me preguntará, ¿pero por qué en creol? En creol porque hace alusión entonces a la familiaridad, a la ascendencia haitiana de Rafael Leónidas Trujillo, que tenía una bisabuela que se llamaba Dilletache Valier, hija de un capitán de caballería haitiano, cuando la ocupación, y a su abuela, el Sinache Valier también, y hace relación a esa, que a la vez es importante señalar que Antonio de la Maza lo toma del folclore, porque hay un famoso merengue del tío Reynoso, que habla de: vete lejos, guaraguao, no te coma mis pollitos. O sea que hay una conexión muy folclórica y realmente en general Antonio de la Maza era muy conocedor del folclore, era un hombre criollo realmente. Bueno, y metiéndonos ya en eso, ¿cuál cree usted que es, cuál es el intento suyo de aportar no solamente a la bibliografía, sino a la elucidación histórica de una conspiración que marcó la vida dominicana? Fue un corte importante. Bueno, la pregunta es fascinante porque me da oportunidad de decir las motivaciones. Tú sabes que a veces los autores son los peores intérpretes de sus obras, pero la motivación no, esa es la historia secreta. Yo creo, y yo creo que Climen lo dijo al principio, el problema es esa trujillomanía que se le atribuye a la avidez por el tema de los escritores y los intelectuales dominicanos. No solamente está basada en que es un tema que Trujillo vende mercadológicamente, sino en una especie de fascinación por el personaje. Y mientras más literario es y menos científico, más fascinación hay, que la misma fascinación que siente García Márquez o que siente Asturias por el dictador mesoamericano. Bueno, la motivación central de Malfiní es espantar el fantasma de Trujillo de la vida nacional, porque la culpa, como dice, canalizando el magnicidio. Exactamente, porque hasta ahora nuestra incipiente democracia, la democracia de escaparate, como yo le llamo, ha tenido como referente la era de Trujillo, pero no ese acontecimiento que posibilitó la construcción de esa democracia. Yo tengo la sensación de que el pueblo dominicano, en sus sectores inclusive intelectivos, no ha racionalizado el magnicidio como tal. Es una gesta como que la gente no la siente todavía, no se ha empoderado por desconocimiento y además por esa lucha de las pasiones. Yo pienso que el referente debe ser eso, que es un monolito que marca un antes y un después en la vida nacional. Sobre todo porque culturalmente, después de ya yo adulto, he reflexionado sobre muchas cosas. Por ejemplo, a mí me impresiona hoy después, cuando a una señora que vendía las ensaladas, las viandas, y la llevó a mi casa,